Muy buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a otro webinar más en Poultry School. Eh, Hoy tenemos un tema muy especial y que ha causado bastante atención. Agradecemos el apoyo de Rubén Ambario de AGH Nutricional y el apoyo de Cobra Brasil para poder hacer este webinar posible. Hoy traemos el tema, como digo, muy interesante, la optimización de la calidad del agua en la producción avícola, principales principios y prácticas. Como es parte que de nuestra visión en Poultry School, estamos cubriendo todos los temas, todos los aspectos. Y seguimos con nuestra misma rutina. Al final de la charla del doctor Ambario, vamos a tener unos 10-15 minutos para preguntas, y luego el webinar está siendo grabado y va a ser ofrecido sin ningún costo en nuestras plataformas. Entonces, sin más, Rubén, de nuevo agradecemos tu apoyo, tu tiempo. Yo personalmente Gracias. ya he disfrutado de una presentación de el doctor Ambario, y creo que es muy práctica y creo que va a ser de mucha utilidad. Así que Rubén, adelante, el tiempo es tuyo. Gracias, Gracias. Rodolfo. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que se han permitido poder estar participando en este webinar. Gracias a Cobra por la invitación. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a tratar de desarrollar un tema el día de hoy en el cual se va a buscar la posibilidad de poder hablar de la calidad del agua en la producción avícola, qué principios básicos se necesitan y qué prácticas se están llevando a cabo para poder mejorar este formato de la calidad del agua. Cuando uno se pregunta qué está tomando el ave, siempre es importante conocer desde el origen, es importante saber cuál es el origen del agua, con qué frecuencia se están haciendo tratamientos, si es que se usa alguno, qué son los riesgos de un agua con contaminación bacteriana o no, o con minerales fuera de rango, cuáles son las funciones del agua para los animales. Es muy importante tener una idea muy clara de todo el viaje que va a llevar el agua hasta que es consumido por el animal. También, siempre que hablamos del tema de cómo vamos a mejorar la calidad del agua, pues creo que lo primero que se tiene que entender es saber si el agua realmente está fuera de lo que debería de ser una constante como un alimento. El alimento siempre lo tenemos en una proporción balanceado, por eso se llama alimento balanceado. El agua, posiblemente si no tenemos alguno de los puntos que vemos en esta pantalla, si no hay presencia de cloro, si no tenemos un programa, si hay presencia de coliformes, si hay biofilm, sarro, óxido, etcétera, si por lo menos tenemos un alimento, un elemento de todos estos que se marque como positivo, se entiende que el agua no está dentro de las variables constantes. Necesitamos hacer que el agua sea una constante. Si alguno de estos está presente, entonces es una variable y es medida que necesitamos todos los que estemos en avicultura tener esa responsabilidad de manejar el agua de una manera tal que podamos hacer que esto se vuelva un valor constante, como es el alimento. La importancia del agua en la producción avícola, no nada más del pollo, puse como ejemplo un pollo en la avicultura porque yo creo que lo más importante en entender en el agua es que aunque es no se le da mucha importancia, quizás porque sea muy barato, en fin, al final de cuentas, todos los manuales de producción hoy día ya hablan de una variable, el suministro de agua. De las 11 variables que se colocan para la producción de pollo de engorda o inclusive postura comercial, ya se tiene en cuenta siempre el tema del agua. En todos los manuales que ustedes vean, independientemente de lo que estén produciendo, sean animales, pollos, o sean animales de postura comercial o reproductoras, etcétera, cada apartado genético contempla ya hoy día un manual, en su manual argumentos importantes para poder modular un cambio en la calidad del agua. Y el consumo de agua siempre se entiende que es el doble en el consumo del alimento. Hay variables dependiendo de la especie, pero siendo el doble, es necesario entender que se ocupa darle la responsabilidad primaria
como el nutriente más importante que entra al cuerpo del ave. Esta gráfica me encanta porque es un dato que nos va refiriendo, es una diapositiva tomada de una plática del doctor Pence, con todo respeto al doctor. Y me gusta porque dice que el incremento de la capacidad genética del pollo le ha dado la necesidad de crecer un 70% en 25 años. ¿Y por qué lo referimos? Porque seguimos viendo granjas que tienen 25, 30 años con los niveles de tuberías y bebederos que seguramente de repente no están cubriendo la expectativa de flujo de agua. Entonces, es muy importante que siempre tengamos un checklist en el sentido de qué tipo de tubería, qué medidas de tuberías se tienen dentro de la caseta con la que estamos trabajando, independientemente del tipo de aviario que tengamos. Es importante entender que la cantidad de agua que está ofreciendo el bebedero sí es suficiente para el pollo que tenemos hoy en día, de acuerdo a la genética, de acuerdo a la estación, al lugar donde estemos. Entonces, siempre es importante. Y la presión, todavía más importante, porque se usan reguladores al inicio de la caseta y estos deben de estar siendo siempre funcionales. Entonces, es importante checar la presión a la que se está trabajando para que nosotros garanticemos el flujo del agua que los animales necesitan de acuerdo a su edad de vida y a su etapa productiva. También una sugerencia muy importante es que se tengan medidores de consumo de agua. El que ustedes crean pertinente, que no le reduzca la presión solamente, pero de ahí en fuera es importante, en lo personal, yo quisiera que todas las empresas tuviesen resultados, curvas de mediciones de consumo de agua. ¿Por qué? Porque es más fácil entender un problema fisiológicamente hablando cuando el ave está dejando de tomar agua. Se da uno cuenta muy rápido si el ave consumió o logró el peso. Es más fácil ver si se tomó todo el agua que se estaba requiriendo, seguramente el peso del objetivo o la producción de huevo objetivo puede ser completa, pero cuando no existe una medición formal de la cantidad diaria y acumulada del agua a cómo va creciendo el animal, es muy complejo poder estar siempre. Siempre andamos con aproximados y yo pienso que ya nuestra avicultura, profesionalmente hablando, debería de ser un indicador primario en el concepto de la calidad del agua y del consumo y del crecimiento. Cosas que también afectan el consumo de agua es la temperatura. Una de estas, el estrés por calor o frío, mueve las temperaturas. Aquí hay registros de publicaciones que dicen que después de 20 grados centígrados, por cada grado que aumenta la temperatura del agua, el consumo disminuye 6%. El consumo de alimento disminuye 1.2%. O sea, pero también lo pueden afectar. ¿Qué más puede haber en el tema del consumo? Pues el agua fría, el agua caliente, la granulometría. Muy importante, si es una granulometría fina, si es gruesa, si es pellet, todos ese tipo de indicadores funcionan para poder entender si el agua está tomando bien agua o no. La altura del bebedero, ya hablamos del flujo y de la presión del agua del bebedero, el tipo de bebedero es muy importante. Entonces, siempre debemos de tener muy claro lo que tenemos en la caseta y saber técnicamente entender qué compramos, qué tenemos, qué flujos, exactamente, y qué tipo de alimento estamos teniendo, y con los gráficos de crecimiento podemos claramente llegar a tener un concepto de cuánta agua es la que necesita mi ave y cuánta agua es la que estoy abasteciendo. Esta tabla simplemente la puse porque en los manuales del pollo de engorda se explica cuánta agua tiene que beber el pollo para tener la conversión, si es un bebedero de campana, si es de niple, con copa, sin copa, si las temperaturas del agua son ideales. Hoy día ya existe información suficiente en sus manuales. Yo los invito a que hagan realmente una revisión de sus manuales genéticos de sus proveedores de genética. Ellos seguramente van a tener información suficiente de todos estos indicadores de consumo de los animales. Esta también es una presentación de una diapositiva que a mí en lo personal me encantó desde que la vi en una de las pláticas del doctor Pence, y esto era porque había temperaturas afuera 45 grados, pero un simple techo con un aislamiento de una cisterna o tinaco les puede permitir productividad o no productividad. ¿Por qué no darle la temperatura ideal al agua que estamos
ofreciendo? ¿Por qué no invertir en un poco en un aislamiento térmico para poder garantizar que el agua siempre está al nivel de la temperatura que se debe de ser? Es un proceso ya de regla, ya no puede caber no tener un control sobre la temperatura del agua. Hoy existen termógrafos, hoy existen una cantidad importante de soluciones para poder nosotros tener de manera práctica indicadores medibles que nos permitan entender si estoy bien o estoy mal en la variable agua. También existen los manuales, ya la edad del ave, los mililitros, de acuerdo a al tipo de animal que están tomando, los mililitros de acuerdo a la edad, etcétera. Entonces, realmente esta cantidad de información se puede ya hoy tener en cualquiera de los manuales de producción que se tienen de acuerdo a la especie que estamos trabajando. Ahora bien, cuando uno nos preguntamos qué vamos a analizar, cómo es entender la calidad del agua, tenemos que ser prácticos y simples a la hora de interpretar si estoy bien o estoy mal en el tema microbiológico. Yo sugiero mediciones en el origen del agua, pozo o cisterna o la fuente de donde sea. Hay gente que pues tiene otro tipo de fuentes de agua. Hacer una evaluación en ese origen, hacer una evaluación después en el tinaco, si es que existe, antes de la caseta, y después el último bebedero o niple o copa que se entienda que está en la caseta. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis en estos tres puntos, buscaremos microbiológicamente, ya sea coliformes o ya sea mesofílicos en el término totales, porque cuando nosotros vamos a abordar la calidad del agua textual, no vamos a ir por segmentos, vamos a ir por todos los microorganismos totales que puedan existir en esa agua. Entonces, realmente es muy sencillo y muy barato entender la medición de coliformes totales y de mesofílicos totales. Esto nos puede dar un preámbulo muy fácil del cómo evaluar si estoy bien o estoy mal en mis conteos microbiológicos. El análisis fisicoquímico sí es importante. Es importante también realizarlo por lo menos unas 2 veces al año, dependiendo si estamos en lluvias o si estamos en secas. Los mantos también cambian y es importante entender qué indicadores son. Yo puse 7 indicadores, básicamente sólidos, disueltos totales, dureza total, alcalinidad, pH, también medir cloro libre, cloro total, una vez al año, por lo menos la composición de metales y cloruros, nitratos, nitritos, minerales totales del agua. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de entender realmente si algún mineral puede llegar a ser tóxico y está fuera de rango. Pero esto realmente con una vez que lo hagamos, es muy difícil que los mantos cambien. Entonces, hay que enfocarnos netamente en cosas que sí podemos modificar, como es la microbiología y como son los niveles de dureza, alcalinidad, los sólidos disueltos totales, el pH, que es muy importante. Vuelvo a poner una tabla del manual de Ross, donde el pollo te permite decir, oye, ¿cuáles son mis indicadores que necesito tener dentro o fuera de rango? Entonces, muchas veces queremos saber si los cloruros, los hierros, los nitratos, el manganesio, o sea, el manganeso, etcétera, realmente estén dentro o fuera. Creo que ya existen suficientes alternativas en los manuales de producción de las aves que nos permiten saber si estamos, nuestra agua está dentro o fuera. Y también hay recomendaciones muy puntuales ya a partir de los genetistas, donde te hablan seriamente ya que si quieres evitarte problemas de salud intestinal, manejes un agua entre 5 y 6 en temas generales. Creo que es el pH ideal para manejar el agua en cualquier producción avícola, llámese postura, llámese pollo, reproductora. Esto es netamente una recomendación para el pollo, pero lo hemos visto en todas las áreas de producción. Ahora bien, voy a tratar de entrar en materia en el tema de calidad del agua. Ya hablé un poquito de generalidades, de cosas, de algunos tips, de cosas que podemos medir o cómo podemos ir abordando poco a poco las herramientas que tenemos que tener. Voy a tratar de entrar al tema de cuando nos queremos preguntar qué buscamos al decir que queremos cambiar la calidad del agua. Eh, Tenemos que buscar un agua que tenga cloro libre, 3 a 5 partes por millón en cualquiera de los puntos de los bebederos.
No se vale tener nada más el primer bebedero con una cantidad de cloro y el último bebedero de la caseta con otro. Necesitamos tener un rango promedio entre 3, desde 1, 3 hasta 5 partes por millón, eso lo define cada compañía, pero necesitamos garantizar esto porque eso nos va a garantizar cero coliformes y también como segundo elemento, un agua de un pH 5 y 6, de preferencia toda la vida del ave. Es muy importante que podamos permitirnos esto, no nada más bacheos de 3 días, de 5 días, subir y bajar el pH por la tarde, tenemos el pH en la mañana bajo, en la tarde ya no hay nada, volvemos a subir el pH, entonces es preferir tener una constante. Tenemos la necesidad de tener un agua libre de todo biofil, materiales extraños, un agua filtrada, como dicen claramente, es un agua incolora, inodora, insabora, ¿no? También un agua de dureza, pues abajo de 100, que esto nos va a permitir evitarnos sarro e incrustaciones. Yo creo que son los puntos más interesantes que necesitamos enfocar nuestro esfuerzo en el tema de calidad del agua. Nosotros tenemos que definir el objetivo de cloración. Realmente la cloración es una de las formas más fáciles de poder controlar los microorganismos. Pero hay que conocer lo que tenemos realmente, o sea, nuestro nivel microbiológico hoy, qué pH, qué sólidos suspendidos, qué dureza y alcalinidad. Necesitamos empezar por medir qué tenemos, de dónde empezamos. Y después podemos hablar ya de cloración como tal. Cuando hablamos de cloración y sus funciones, pues necesitamos entender un poquito sobre el cloro. Cloro es el desinfectante antimicrobiano más usado en el mundo. Se usa como antiséptico desde hace muchísimos años y realmente la versión es la forma más barata que tenemos para potabilizar el agua. El ácido hipocloroso es el ion más efectivo de la cloración. Normalmente se usan pastillas de tricloro, existe el dióxido también, existe el hipoclorito, existen muchas maneras de poder abordar una forma de tratar de controlar ese microorganismo, esos microorganismos que pueden estar presentes. Entonces, la elección va a ser realmente la manera que ustedes necesiten tener para poder trabajar el proyecto que ustedes tengan. Nosotros, cuando hemos abordado la parte de cloración, es muy importante entender este par de conceptos. A veces nosotros simplemente pensamos que clorar pues es agarrar, poner las pastillas y listo. Y esto no es así. Necesitamos entender que existen dos formas de medir el cloro. El cloro total y también el cloro libre. Para nosotros el cloro total es la cantidad total de cloro adicionado. El cloro total es el cloro que está trabajando, el que está reaccionando, el que está haciendo su función. Y el cloro libre es el sobrante. Después de la reacción total y que ya no hay nada presente en qué puede estarse ocupando ese cloro, entonces te empieza a quedar o a sobrar, es un residual. Y lo que queremos nosotros es tener cloro residual de forma libre, o sea, disponible para usarse en cualquier momento. La recomendación puntual es entre 3 y 5 partes por millón. Es muy importante decir 5, porque 6 partes por millón existe realmente ya registros donde el ave disminuye su consumo de agua y de alimento. Entonces, como regla, es un tope 5 partes por millón de cloro libre. Existen ya herramientas de medición. Es importante entender esta gráfica, que es un concepto de cloración. Lo que pasa es que muchas veces nosotros ponemos cloro en agua y no determinamos el pH. Y resulta que el cloro tiene una biotransformación química natural cuando tú lo pones en una agua de carácter ácida o cuando tú lo pones en una agua de carácter alcalina. Cuando lo colocas en una agua de carácter alcalina, se biotransforma químicamente en un ion que se llama hipoclorito, que de hecho se vende de forma líquida y se usa mucho en la industria. Cuando tú colocas el agua en la fase ácida, tienes la posibilidad de poder transformar a un ion que se llama ácido hipocloroso. Y este ácido hipocloroso tiene 200 veces más potencia de matar que hipoclorito. O sea, una parte por millón de ácido hipocloroso mata 200 veces más que un hipoclorito. Entonces, realmente cuando tú necesitas
realizar una potencia, incrementar la potencia de matar del cloro, se ocupa mover el agua en una fase ácida. Y esto realmente ha permitido que cuando tú tienes la posibilidad, tienes demasiada contaminación, necesitas hacer una reacción hacia la fase ácida para poder incrementar la potencia mortífera del cloro. Entonces, este concepto es muy importante entenderlo porque normalmente no todos los microorganismos mueren al mismo tiempo. Como no sabemos exactamente qué tipo de organismos tenemos en el agua, necesitamos tener una potencia demasiado alta para poder matar cualquier microorganismo que esté pasando por esa agua y que va a ser ingerida por nuestras aves. Entonces, como no tenemos un conocimiento de ese tipo, se necesita forzosamente tener una potencia muy alta para que desde el primer bebedero tú ya no tengas ningún microorganismo. Entonces, la necesidad de poder matar cualquier bicho, se ocupa que el ion que estés usando sea ácido hipocloroso. Puedes medirlo con tiras reactivas, puedes medirlo con algunos aditamentos electrónicos. Existen diferentes formas y materiales para las mediciones y entender los cambios que estás teniendo. Es muy importante dosificar la cantidad correcta de cloro en las partes por millón, y una tira reactiva te puede permitir fácilmente poder entender si estás en el límite correcto de cloro o si no estás en el límite correcto de cloro. Entonces, digamos que la parte más interesante es medir. Siempre hay que medir primer bebedero, último bebedero, para ser conscientes que sí estamos dando la cantidad de cloro, que no nos estamos yendo a un grado de toxicidad y que podemos hacer. Ahora bien, cuando ustedes necesitan entender que necesitamos lograr cloro libre en cualquiera de los puntos de los bebederos, no podemos entender que exista cloro libre, digamos, en el primer bebedero y en el último, cuando existe material todavía en las tuberías. Necesitamos hacer un cambio completo en toda la tubería para que entonces no exista restricciones de esos microorganismos, o que esos microorganismos sigan multiplicándose y que ese cloro libre que se está virtiendo a los bebederos se tenga que usar para contrarrestar la materia orgánica que existe. Necesitamos entender que la única forma de lograr cloro libre entre el primer bebedero y el último de la caseta es limpiando completamente la tubería, que no quede ningún material extraño dentro de ese tubo. Entonces, realmente es importante entender esta visión. No podemos lograr cloro libre si no, las tuberías no son totalmente inocuas. La parte de tratar de acidificar, digamos que es una de las partes más importantes. Pero cuando nosotros estamos intentando acidificar para tratar de contrarrestar microorganismos, necesitamos entender qué tipo de ácido orgánico estamos usando. Es importante que tengamos en nuestras manos qué producto es, si es un ácido orgánico, si es un ácido inorgánico, cuál es, y también la concentración del producto, porque hemos platicado mucho con gente que usa ácidos orgánicos y realmente, perdón, realmente la pregunta ha sido siempre, ¿qué pH te mueve cuando usas tu litro, 2 litros, etcétera, de ácido orgánico? Es muy difícil porque no se está midiendo el pH. Entonces, si nosotros queremos medir el pH, necesitamos eh, mover el pH, pero necesitamos medir el pH. Es importante lo que estemos poniendo de ácido orgánico, cualquiera que sea el ácido que están usando, pero sí es importante medir. Esta tabla a mí me encanta porque nos pasamos, los que estamos en la avicultura desde hace muchos años, nos pasamos la vida entera queriendo controlar patógenos a nivel intestinal. Y existen tablas realmente ya muy claras que cuando tú mueves el pH del medio intestinal, puedes evitar la multiplicación microbiológica de patógenos que son realmente susceptibles a pHs bajos. Entonces, una de las prácticas, por eso las casas genéticas están recomendando que te muevas de pH, que disminuyas el pH del agua para poder coadyuvar un poco en el sentido de la mejora dentro de la integridad intestinal de esa ave. También existen resultados de pHs del agua sobre la digestibilidad de la proteína.
esta parte es muy clara. Los que nos dedicamos a formular alimentos, pues pensamos que todo está en balance y todo está ya perfecto, pero resulta que muchas veces el nivel de pH del agua puede influir en la digestibilidad de la proteína. Realmente un pH ácido permite una mejora en la digestibilidad de la proteína. Hay trabajos que lo prueban y realmente también la cantidad y disponibilidad del agua influyen en un control de la parte de esa digestión, porque acordémonos que el agua es fundamental en los procesos fisiológicos de la digestión de un animal en el transcurso del día. ¿Por qué? Pues además de ser transportador, también es importantísimo lograr tener todo el agua para hacer una digestión completa. Eh, Después de que ya tenemos una reacción y ya logramos hacer un control microbiológico, necesitamos entender también cómo controlar el biofilm. Es muy importante controlar la materia orgánica o biofilm. Todos estos materiales normalmente están de color verdoso porque tienen hasta cierto punto una parte de fotosíntesis. O sea, realmente los microorganismos están haciendo una función con un poco de sol, un poco de aire. La multiplicación es muy grande y la acumulación de los materiales en ese sentido siempre van al fondo de las tuberías. ¿Por qué? Porque tienen sustrato y son pesados normalmente. Cuando tenemos que hacer un control de este material, es necesario que se coloquen los filtros, pero estos filtros normalmente siempre están tapados. ¿Y qué sucede? Que la gente termina retirando los filtros porque los filtros se tapan y se tapan porque el material normalmente vegetal siempre es un material crudo, es un material vivo. Cualquier material vivo que llegue a tu filtro, lo que va a provocar es que se tape el filtro, por supuesto, porque es un material que tiene movilidad, tiene multiplicación microbiológica. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que matar el sustrato, pero matar este tipo de sustrato en la tubería es muy complejo. Se necesita una potencia muy alta. Por eso hablamos del ácido hipocloroso. Por eso necesitamos tener una potencia altísima. Y lo que vamos a buscar hacer es quitarle el sustrato a ese material para que todo ese material se muera. Entonces, cuando tú matas este sustrato, después de tener la potencia adecuada, el material se va a volver como una hoja de un árbol. Una hoja de un árbol es verde, normalmente tiene vida. Cuando una hoja de un árbol se seca, es porque perdió el sustrato, ya no tiene peso. Entonces, si ese material ya está inerte, ese material seguramente lo vas a poder retener en tu filtro y tu filtro no se va a tapar. ¿Por qué razón? Porque ya no hay multiplicación microbiológica, ya no hay paso, y ese material ya no va a querer pasar el filtro que tú tengas. Entonces, realmente, una cosa importante es que tienes que retener todo el material, pero tiene que llegar un material ya inerte. Realmente, el material que llegue ya debe de llegar inmediatamente después del filtro y te tiene que permitir controlar todos los sólidos disueltos totales. Pero si tú tienes en tu filtro todavía material verdoso, es porque no estás haciendo una sanitización total de todo ese microorganismo o ese biofilm. Y una cosa importante es que este tipo de tubos se tienen que limpiar tarde que temprano. Si tú tienes un filtro capaz de retener toda la materia que está llegando a tu caseta y ya no la incorporas hacia tu tubería, entonces estos tubos tarde que temprano van a volver a estar en un estatus totalmente de limpieza. Es importante documentar cómo estaba tu agua después de filtrado, después de cloración, después de acidificación, cómo está tu agua. Es importante lograr, también hay que hacer documentación del proceso. Y bueno, otro de los temas muy importantes y muy interesantes de trabajo con el tema del agua es el sarro. Realmente el sarro, ¿qué viene siendo? Técnicamente el sarro se determina como la oxidación de los minerales. Los minerales, pues, ¿qué tipo de minerales vas a tener? No es los mismos minerales de una agua en una región alta, digamos, arriba de 1500 metros sobre el nivel del mar, a tener aguas a nivel del mar, o depende del tipo de región
depende de los manantiales y cómo vienen los acuíferos. Realmente el sarro lo que hace es que los minerales, como tienen cargas polares, ellos viajan a través de los mantos y esa fricción del viaje, ese choque, esa agua va rozando las piedras que van en la parte, digamos, en los acuíferos y ya termina uno sacándolas con bombas de agua para la superficie y toda esa fricción, toda esa presión del agua permite que los minerales se activen y de alguna forma se oxiden. Esto provoca la formación del sarro. Y estos sarros también, cuando tú los tienes en tu tubería, terminan siendo también cueva de muchos microbios o algunos materiales que tienen multiplicación y que permiten la multiplicación bacteriana. Y también se pueden tener como cavidades ahí que permiten la multiplicación. Aquí tengo unas fotos que me han regalado algunos clientes de empresas que han tenido taponamientos completos por tanto mineral que existe. Pero cuando hablamos un poquito de la mineralización, tenemos que entender que en el mundo existen dos tipos de aguas. Existen las aguas que son de carácter corrosivas y las aguas que son de carácter incrustantes. Cada una tiene sus características en lo particular. Normalmente las corrosivas tienen que ver con óxido, con mineral de hierro. Son de pH bajo, de alcalinidad baja. En el caso de los incrustantes, son de pH alto, alcalinidad alta y dureza alta. En lo personal, a mí me gusta separar dureza y alcalinidad porque a veces confundimos un poco la terminología. De forma práctica, nosotros entendemos que la dureza es la suma de todos los minerales suspendidos, pero no todos los minerales tienen que ver con minerales carbonatados. Entonces, la alcalinidad refiere a los minerales de carácter carbonatados. Acordémonos que los carbonatos son la contraparte del ácido. Si nosotros queremos alcalinizar, necesitamos carbonato. Si queremos bajar el pH, pues necesitamos acidez. Entonces, esto es un balance realmente en hacer esto. ¿Qué se puede usar para el control del sarro? Textualmente hablando, podemos usar ácidos orgánicos para limpiar las tuberías, podemos desincrustantes en limpieza, podemos usar suavizadores de agua, podemos fosfatizar también. Es una alternativa que nosotros hemos venido revisando y trabajando, porque esa se puede usar en vivo. Es un material que permite el uso en vivo dentro del consumo animal. Son iones de fosfato que permiten, voy a regresar una, perdón, que permiten, estos iones de fosfato se activan en el agua y lo que hacen es un anillo iónico alrededor del mineral. ¿Esto qué provoca? Provoca que los minerales van atrapados desde el punto de los fosfatos hasta el ave. ¿Y qué hace? Que el mineral tiene un viaje atrapado, digamos, envuelto, y cambia la polaridad. Los minerales, en vez de juntarse, se rechazan. Y esto es una forma fácil de poder hacer que los minerales o ese sarro no se formen las tuberías. Y este mineral de fosfato al final es de consumo humano y puede ser consumido por el ave sin ningún factor. Esta es una forma práctica para poder disolver. También lo que ya esté formado se puede disociar y esto permite la acumulación del sarro dentro de las tuberías. Es una forma simple, práctica para poder hacerlo. Estos fosfatos también pueden hacer una función sobre la pared húmeda, el panel evaporativo. Un problema grave en mucha industria, sobre todo donde hay muchos minerales que son del tipo carbonatados. Y bueno, ¿por qué? Porque acordémonos, panel evaporativo. Lo que va a pasar es que va a ser vapor de agua el que va a entrar y va a viajar, pero el mineral se va a quedar. Y entonces siempre va a estar haciendo la formación del sarro dentro de esto. Es importante colocar un filtro también para evitar basuras que estén formando también plastas de sarro con basura, para que evites ese tema. Es importante hacer una limpieza y controlar el agua que está llegando a tu caja del agua del panel evaporativo, que no exceda 1 parte por millón de cloro libre. Muy importante medir la cantidad de cloro que le estén poniendo al panel, porque también se puede deteriorar por el uso excesivo de cloro. Realmente las funciones pueden ser muy fáciles.
El fosfatizador permite el consumo, está siempre puesto en el agua de bebida y fácilmente es muy notorio la forma en cómo controla el tema del sarro dentro de los bebederos. También se puede usar para temas de foggers, donde siempre es un problema los goteos y siempre están batallando las spreas. Entonces, esta solución es práctica y es de alguna forma muy fácil de poder validarla, ¿no? Eh, después de tener el control de la cloración, que ya lo toqué rápidamente o espero haber conceptualizado, después de hacer la reacción con acidificación, ya logré la potencia completa para matar. Después de filtrar todo el material vegetal que se tiene, entonces tengo la posibilidad de poder medir. ¿Cómo voy a medir? De una forma práctica puedo medir mediante un concepto que se llama ORP. Voy a tratar de explicarlo de forma muy simple, como realmente un método de la forma más sencilla. Es una unidad de milivolts. Es usada mundialmente por la Organización Mundial de la Salud y se determina con un potenciómetro digital. Realmente el ORP, ¿qué significa? Es el potencial de oxidación o reducción de cloro. Es para medir realmente la calidad sanitaria de esa agua. En términos sencillos, lo que permite el ORP es entender la necesidad de poder decir en menos de 10 segundos se muere cualquier microorganismo vivo que caiga en esa agua por la calidad de la cantidad de cloro y la potencia mortífera que tiene los elementos que estén en esa agua. Es decir, que si yo tengo un monitoreado de ORP y ando arriba de 650 hasta 700 de ORP, puedo entender que no va a existir ningún microorganismo vivo que pueda permitirse llegar a un ave a ser consumido. ¿Por qué? Porque se va a morir en menos de 3 a 5 segundos. Entonces, realmente esa es la unidad que nos permite poder decir, ok, tengo una agua que tiene la cantidad de cloro suficiente para que cuando cualquier bicho se presente, se va a morir en menos de 3 segundos o 5 segundos. Y esto nos da una tranquilidad y una garantía de que el agua tiene una capacidad desinfectiva altísima. Realmente, para lograr tener ORP, es necesario trabajar con ácido hipocloroso. Es muy complejo trabajar con un ion de hipoclorito, es muy difícil lograrlo. Normalmente el pasar el agua a una fase ácida permite el poder lograr una potencia suficiente y es siempre cuando encuentras el nivel de ORP más alto. Vamos a trabajar un poquito, nada más voy a tratar de presentar un poquito de experiencias. Me pidieron que pudiera presentar un poquito de experiencias en la región donde nosotros vivimos, que es la región de Tepatitlán, Jalisco, en México, donde es una zona que los que conocen de avicultura es una zona importante. Lo que hicimos fue que hicimos algo muy sencillo. Hicimos una prueba de 30 semanas, simplemente le cambiamos el agua, modulamos el agua a un pH de 6,5, pusimos cloro libre 3.2 en el último bebedero, colocamos la dureza del agua en 100 partes por millón y nos fuimos con unas gallinas de 19 semanas a 49. Tuvimos que diagnosticar la cantidad de coliformes y la cantidad de bacterias mesofílicas para saber que alguna caseta sí tenía contaminación, tanto mesofílico como coliforme, y la caseta donde trabajamos nuestro concepto de potabilidad estaba totalmente en cero para poder determinar que sí teníamos un agua controlada. ¿Y qué se hizo? Simplemente 3 casetitas hermanas, nos fuimos monitoreando el control de ellas y lo que encontramos a lo largo de esas gallinas era que las gallinas que tenían un control del agua acumulaban más huevos en su vida productiva. También la mortalidad, había una pequeña disminución en ese sentido. Cada granja, cada caseta, cada historia, cada tipo de agua es una variable. Es muy complejo tener una repetibilidad de los resultados. Lo que sí es importante es que entendamos que si tenemos un objetivo de que el agua hoy está siendo una variable, podemos
mejorar esa variable mediante el tema de mejorar el indicador de calidad del agua que no está. También tenemos un tema donde siempre es un tema encontrar los pesos adecuados porque la variable de agua puede ser un papel, además por las variables de vacunación. Estas son simplemente gráficas de pesos de crianzas en unos lotes de producción de polla de levante, como le dicen en Centroamérica, aquí es crianza y desarrollo. Son pollas del tipo Highline W80 y lo que hemos visto después de varios lotes es que las pollas se comportan muy bien en peso y las mortalidades disminuyen sustancialmente hablando, sobre todo cuando tienes un control de las pollitas en las primeras 6 semanas. Fue algo que nos impactó mucho poder alcanzar niveles de mortalidad controlados después de estar en una zona donde los paramétricos pues piden 3% y poderte ir abajo del 50% de la mortalidad objetivo. Esto se ha repetido y hemos hecho diferentes unidades de negocio, pero yo creo que la parte más importante es la evaluación y la medición, los registros, porque si no se tiene el control de los registros, es muy difícil poder tener un control sobre el pH y sobre el cloro libre. Esto de registrar, medir electrónicamente o medir con las tiras nos permite entender si los niveles objetivos de cloro libre se alcanzan, en qué edades, en qué etapas, y también el control del pH. No podemos lograrlo si no se tiene esto. Obviamente el laboratorio pues siempre nos va a ayudar a que aunque tengamos una cantidad de coliformes a tope, donde el laboratorio ya no registra más, 1100 unidades, 1100 NMP, que es un número más probable de coliformes, ya no mide más el laboratorio. Nosotros debemos de garantizar que con un tratamiento de agua necesitamos controlar todas las bacterias que puedan estar en el organismo. También hay que dejar registros visuales, porque al final de cuentas es muy importante tener algo. Este bebedero pues me dio en gracia porque al final pudimos ver cómo cambió la tubería después de estar tratando el agua. Es un ejemplo muy visual. Una cosa que a mí me impacta es la capacidad que tenemos para poder hacer proyectos en agua. Nosotros preguntamos, yo estuve haciendo un test donde de alguna manera decíamos, oye, ¿tenemos planta de alimentos? Sí, mega millonaria planta de alimentos. ¿Tenemos planta de potabilización del agua? No. ¿Control de materias primas? Claro, controlamos todas las materias primas. ¿Controlamos la calidad del agua? No. Laboratorio de calidad para materias primas. Pues si ya tenemos el laboratorio de calidad para materias primas, ¿por qué no tener el laboratorio de calidad del agua? Tenemos granulometría, controlamos determinaciones de humedad de materia prima, formulamos por etapas, control de la proteína, de aminoácidos, toxinas, peletizamos, tenemos índices de dureza, mediciones de consumo por ave de alimento, tenemos absolutamente curvas de crecimiento, todo, rentabilidad en el alimento. Y en el agua no tenemos nada, realmente no tenemos nada, o sea, vamos empezando, algunos sí lo tienen, digo, me disculpo con los que ya lo han hecho o ya lo están trabajando, pero hice una inversión, hice un diferenciador de inversión. O sea, tú le metes en México 11.70 pesos por kilo de pollo, puedo estar mal en los números, pero es un ejemplo, digamos, que lo que hice fue calcular el alimento. No puse los costos totales, solo puse el alimento. Y le puedes meter 0.06 centavos al kilo de pollo en la calidad del agua y la importancia que tiene el agua sobre el resultado de un buen alimento. En gallina, un kilo de huevo, le podemos meter 12 pesos en un kilo de alimento, netamente el alimento, no hablo de costos totales, y le podemos meter 7 centavos de kilo de huevo al control de la calidad del agua, al control del sarro, a bajar el pH, y no lo estamos haciendo. Realmente la inversión en agua representa el 0.51 o el 0.58% en la producción de la producción avícola. Entonces, realmente yo creo que es importante que saquemos cuentas y que no pongamos obstáculos a cambiar la cultura de la calidad del agua, porque hoy la tienen como una variable. El día que tengan una constante, que grafiquen pHs, que grafiquen cloro, que entiendan que están controlando la variable, seguramente van a encontrar resultados positivos y van a encontrar rentabilidad mayor derivado de lo que ya hacían. Lo que están haciendo son muy buenos produciendo, pero seguramente tienen
una variable. Hemos encontrado, hay empresas que nos han compartido que han encontrado aislamientos de humor, E. coli, patógenas, cantidad de cosas que han encontrado cuando se han puesto, que arrancamos estos proyectos y que empiezan a analizar biofilm, tuberías. Realmente la tubería es nuestro principal enemigo. Entonces, necesitamos controlar la tubería, necesitamos estandarizar el valor de la calidad del agua y cumplir con el consumo. Es importante medir, es importante graficar, es importante cambiar la cultura y la percepción de lo que estamos haciendo hoy día en la calidad del agua en nuestra producción y en nuestras granjas, tanto como técnico, como avicultor o como realmente un experto en producción avícola. Yo les quiero dar las gracias. Creo que invertir en la mejora de la calidad del agua es una de las formas más rentables. No encuentro un promotor, un producto de cualquier tipo que tenga tanto retorno de inversión como lo es controlar la variable agua. Entonces, los invito a que busquen la mejor forma de controlar la variable agua, a como ustedes lo crean, a como ustedes crean que pueden hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Nosotros los invitamos a que lo cambien porque realmente existe una cantidad de dinero en la mesa que no se está recogiendo para el productor avícola. Y si queremos seguir con la rentabilidad de nuestras compañías, hay que estandarizar esa variable. Es muy importante. Es muy baja la inversión contra la cantidad del retorno de dinero que pueden tener, y no nada más de dinero para el productor, sino la cantidad de huevo, la cantidad de salud y los ahorros que pueden venir consecuentemente de controlar la variable agua. Entonces, yo hasta aquí quedo, Rodolfo, creo y les agradezco de verdad muchísimo su tiempo para todos los que están registrados, conectados para este webinar. Agradecido por su confianza. Creo que estoy en tiempo y bueno, pues Súper, Rubén. aquí me No, quedo. no, no. Muchísimas gracias. No, Rubén, primero que todo agradecemos extraordinaria plática. Creo que uno de los objetivos que tenemos en Poultry School es de poder proporcionar información práctica y accesible. Y creo que tu plática es muy limpia, es muy clara. Y como todo, aquí los que están ahorita viendo el video pueden tenerte tus contactos, tu número de teléfono y tu correo, Claro, con por todo si te gusto. quieren hacer otra consulta, pero agradecemos mucho tanto a ti personalmente como a AGH y a Cobra Brasil. Tenemos tres preguntas, tenemos ya. Vamos a dar 15 minutos como siempre que lo hacemos. Mario Lagos, su pregunta dice, ¿en qué nos puede afectar el pH del agua por debajo de 6? ¿Qué hacer para subirlo de rango 6-7? Eh, Bueno, no, creo que no, creo que al contrario, creo que el pH ideal debe estar entre 5.5 y 6.5 desde el punto de vista de la salud intestinal y digestiva, porque a esos rangos de pH se activan algunas enzimas digestivas y creo que mejoras. Nosotros hemos visto mejoras cuando bajamos el pH, no cuando lo subimos. Entonces, realmente la recomendación de las casas genéticas del pollo o de las posturas comerciales ya hablan de pHs entre 5.5 y 6.5. Ok, entonces la respuesta es que no afecta, que ese sería un rango ideal entre Así cinco es, punto cinco y 6. así es. Tenemos otra pregunta anónima que no nos aparece quién es el que la pregunta. Mejor forma de control de hierro y manganeso. Dependiendo de las cantidades de hierro y manganeso. Creo que primero hay que hacer un estudio de, de qué cantidad de hierro y qué cantidad de manganeso se tiene en el agua que están teniendo. Nosotros tenemos una experiencia ya hoy día en México, en la parte norte de México, con manganeso, donde pudimos oxidarlos a través de... Lo que pasa es que el manganeso, cuando lo reaccionas con el agua, forma una coloración de carácter oscura, se pone negra el agua. Entonces, por eso mucha gente de repente piensa clorar cuando tiene manganeso.
Entonces, realmente tú puedes reaccionarlo, pero lo puedes filtrar esa reacción. Si tienes un filtro que tenga no más de 75 micras, puedes controlar esa reacción. Y también la oxidación, esa reacción a nivel mineral, puedes controlarla con los fosfatos. Pero sí, primero es importante tener qué cantidad tenemos de esos minerales y compararlas contra las tablas digo, de límites permisibles de minerales que hay en el agua, porque también cuando hay excesos de minerales, pues hay que tocar tema con el nutriólogo, ¿no? Para que se puedan balancear a nivel de premezcla los contenidos, para evitarnos excesos. Ok, perfecto. Luego, Francisco Javier Angulo nos pregunta qué importancia tiene en este tema el tener un medicador y no medicar en el depósito de agua. Demasiado, demasiado. Hoy día, bueno, primero los que me han preguntado, y debo de tratar el agua, claro, o sea, medicar con un agua limpia nos ha permitido ver que los medicamentos funcionan mejor. Me dicen, oye, funciona mejor cuando tengo un dosificador después de que traté el agua. Claro, un medicador, pues lo único que hace es inyectar el producto líquido, antibiótico o el que quieras a la línea de tubería. Pero si esta tubería está llena de biofilm, de material orgánico, entonces vas a tener un problema, porque el problema es que el agua, primero el medicamento va a tratar las bacterias que están en el agua, se va a enfrentar a la tubería y seguramente te va a robar un gran porcentaje del medicamento que estás teniendo. Nosotros a veces calculamos, decimos, bueno, cuando medicamos una granja, decimos 5%, súbele un 5% por pérdida, ¿no? De consumo, por lo que quieras y gustes, pero realmente muchas veces no encontramos un resultado en el desempeño del medicamento y tiene que ver no por el tema del dosificador, tiene que ver por el tema de que hay contaminación en el agua. Entonces, la primera regla es controla tu agua para que no haya bacterias que tengas que tratar vía medicamento. Lo que uno quiere tratar es que el medicamento le llegue al ave completo, en la dosis correcta en base al kilo de peso que lo impusiste. Pero el medicador hoy juega un papel fundamental porque evitas ese gasto extra. Ese gasto extra del 5 o 10% en cada medicación que tú haces en el tinaco, eh, seguramente con cuántos tinacos ya pagaste un medicador y además la dosificación es más precisa. En el tinaco tú tienes que estar cuidando que no se te vacíe, entonces realmente nunca se consume. Si el medicamento no está bien disuelto, se puede precipitar, cosa que no sucede en los dosificadores. ¿Por qué? Pues porque van realmente ya cuando ya hiciste la disolución, pues netamente lo que haces es inyectar la parte proporcional. La distribución del medicamento también es importante. Va a llegar de forma pareja a todos los bebederos, cosa que seguramente cuando estás en los tinacos puedes tener excesos al inicio y al final de la caseta puede ser que no llegue. Espero haber contestado. Creo que es Es buen importante hoy punto. que todas las casetas tengan un medicador porque es la forma correcta de poner las medicinas o cualquier líquido dentro de la caseta. Rubén, tenemos 17 preguntas. Aquí nos va a dar la noche. Muy Así bien. que Qué bueno, muchas gracias. vamos Gracias. a contestar lo mejor que nos sea posible. Ok. ¿En qué forma puede afectar los tratamientos de antibióticos y o vitaminas versus el cloro activo? Mira, nosotros en lo personal, con clientes que tenemos ya con un control de 1 parte por millón a 3 partes por millón de cloro libre, en realidad no ha habido interacciones. Hay productos específicos que hay que tener muy en claro. No todos los medicamentos tienen una contraindicación contra el cloro o pH. Entonces, es muy importante primero entender el medicamento que tienes, qué tipo digamos, qué te permite. O sea, ¿puedo trabajar con cloro? Sí o no. Si no puedo trabajar con cloro, bueno, pues simplemente te evitas la cloración en las horas de la medicación y listo. No, no es mayor problema. Si tienes una preferencia de pH también en el medicamento es importante, pero realmente muchos dicen, oye, pero estoy medicando, es preferible medicar con una agua limpia a con una agua que no está tratada. Entonces,
digamos, la interacción con cloro sí, pero hay que ver qué cantidad o qué tanto te puede mermar la capacidad de acción del antibiótico el cloro. Yo creo que te merma más el tener un agua sucia, el tener un agua con bacterias, el tener una tubería sucia, a lo que puedes poner de cloro realmente. Ok, esa pregunta fue de Mayra Yarín Carrizales. La siguiente Gracias. pregunta, anónima, dice, es la pregunta contraria, Rubén. ¿Qué pasa si hay exceso de cloro y el pH es menor de 3.5? Eh, Mal, o sea, y hoy existen indicadores, o sea, no puedes bajar de 5, es muy importante jamás bajar de 5 de pH las aves porque vas a hacer un barrido de los cilios intestinales. En porcicultura se permiten algunos pHs hasta 4.5. En avicultura no. 5, yo creo que a lo mejor hay estudios que puedas decir hasta un 4.8, pero 5 sería, yo pondría un límite como regla mínima de 5 de pH. Y cloro libre después de 6 te va a reducir el consumo de alimento. Hay tablas en el internet, trabajos del doctor Mario Pence que pueden permitirles conocer esa variable. Y hemos estado teniendo reportes cuando de repente hay gente que excede el cloro, han visto disminuciones de consumo de alimento. Entonces, realmente yo creo que un 3 de cloro libre es un promedio ideal, cloro libre, ¿verdad? Y máximo 5, mínimo 1. Ok, gracias, Rubén. La siguiente pregunta, Guadalupe Busani. Buenas tardes, hola. Mencionó que cloro excesivo daña el panel de la pared húmeda. ¿Qué cantidad o ppm de cloro, me imagino, pues se requiere? Sí, Gracias. un saludo, Lupita, gracias. Un ppm máximo entre 0.5 y una parte por millón de cloro libre es lo permisible, no más porque esto puede corroer. El cloro en el cartón o plástico que estén usando como panel evaporativo puede ser eh, corrosivo. Entonces, yo no subiría de una parte por millón de cloro el panel, el agua que llega al panel. Hay que tener cuidado porque muchas veces le ponemos cloro a las cisternas principales de forma excesiva pensando en el consumo de las casetas para el pollo o la gallina y esa agua también se usa en el panel evaporativo. Y más que ayudar a controlar el agua en el panel para que evitar que las esporas estén yendo hacia la caseta, estamos haciendo un proceso de corrosión del panel. Entonces el agua tiene que ser separada. El agua del panel tiene que ir para panel para poderla controlar al nivel de cloro que necesitamos. Tampoco se ocupa acidificar el agua del panel, va a ser muy caro. Entonces realmente el agua del panel no lo subiría de uno. Ok, perfecto, Rubén. Felipe Ortiz nos pregunta qué tan bueno es usar el peróxido de hidrógeno. Mira, no tengo experiencia con el uso de peróxido de hidrógeno. Todo lo que hemos trabajado en esos últimos 6 años, desde el 2018 para acá, ha sido control mediante cloración. Desconozco en ese sentido. Ok, gracias, Rubén. Ricardo Rosenberg, el mejor parámetro para análisis de calidad microbiológica del agua es el ORP o cloro libre en ppm. Eh, Mira, yo pienso que no pueden ir desfasados, tienen que ir trabajando juntos. Porque, por ejemplo, tú tienes que medir ORP con un potenciómetro digital, pero ese ORP, el potenciómetro digital no te marca la cantidad de cloro que traes en el agua. Y puedes caer en el error de querer encontrar 700 unidades de ORP o 650, que es como marca la regla, y en ese error de querer lograr esos 700 o 600, puedes incrementar la cantidad de cloro en tus líneas de cloro libre, porque lo que hemos visto que cuando arrancamos los procesos de control de la calidad del agua, tendemos a primero usar un poquito más de cloro, bajar el pH, y después, con esto se van limpiando las tuberías, tu nivel de ORP sube por consecuencia de que ya no hay material orgánico ahí vegetal en tuberías. Esto, digamos que el cloro está más disponible, ya el pH también solamente, el acidificante se usa netamente para bajar pH del agua, no para controlar patógenos o tuberías. Entonces, cuando vas limpiando, llegas a un punto donde a lo mejor en principio lograbas ORPs de 600, 550, y con presto vas limpiando tus tuberías con la misma cantidad de cloro,
tu ORP va subiendo y con la misma cantidad de pH. O sea, lo que sí es que no pueden ir desfasados. O sea, tienes que usar tus unidades de medición de cloro libre, cloro total, tu pHímetro y tu potenciómetro con ORP. O sea, no pueden ir separados. Tienes que, porque ya hemos encontrado granjas donde no se logra el ORP. Por más que subimos a un nivel de cloro libre de 5 partes por millón de cloro libre y hemos bajado a 5 de pH y por algún motivo no se logra el ORP, quizás existen en los potenciómetros algún mineral que nos hace alguna cuestión electromagnética o no sé, que el aparato no lo puede detectar o no lo puede conceptualizar. Entonces, es muy importante no fijarnos completamente. Creo que la unidad de medida es muy clara por lo que se dicta a la Organización Mundial de la Salud. El ORP es pues la unidad de potencia de mortífera de un agua, pero necesitas estar acompañado siempre. Ya la experiencia que tenemos en México es que no podemos dejarlo solo. Nosotros en las curvas de registros que les compartimos a los clientes para que ellos lleven sus registros, necesitamos tener siempre el indicador cloro total, cloro libre, pH, IORP, alcalinidad, dureza también, IORP. O sea, tienen que ir de la mano en tus registros. Ok, súper Rubén. Javier Lara, ¿cómo afecta el cloro libre arriba de 6 ppm? Se disminuye el consumo de alimento y de agua. No más de 5, por favor. 5 de cloro libre es el tope máximo. Ok, súper. Edgardo Alfaro, en algunas regiones la presencia de arsénico en el agua está detectada en pozos. ¿Qué recomienda hacer o qué medidas se pueden tomar? Se tiene que colocar algún aditamento especial, ya sea un suavizador o un equipo de ósmosis que te permita retirar los minerales tóxicos del agua, porque definitivamente si los niveles son demasiado altos, necesitas tener algún elemento, ya sea de carácter mineral. Normalmente los suavizadores, no sé si el suavizador te alcance a disminuir la cantidad de arsénico o utilizar algún producto, alguna no sé, equipo de ósmosis que te permita verdaderamente quitarle todos los minerales al agua para evitar toxicidades, ¿no? No, el fosfatizador, la fosfatización no te va a envolver el arsénico y va a seguir presente. Se necesita control de raíz de ese tóxico y eso pues habría que hacerlo con un aditamento especial. Ok. La siguiente pregunta, Roger Espinal, ¿qué diferencias tenemos al utilizar tricloro, hipoclorito y no un peróxido de hidrógeno? Ya que en los últimos años se ha vuelto muy popular este último. No tengo experiencia con este producto, con el peróxido. Quizás nosotros hemos usado tricloro porque lo hemos vuelto una medida estándar de trabajo. El hipoclorito contra el tricloro es menos potente. Y como nosotros hemos utilizado el concepto de mantener un nivel de agua sobre las pastillas de tricloro, nos ha permitido poder mantener estandarizado el control del cloro constantemente las 24 horas en la caseta. Mm, Esa es la diferencia básica entre hipoclorito y tricloro, la manera de poder usarlo y la potencia al acidificarlo. Con el otro producto no tengo experiencia, ya lo había comentado. Ok, gracias Rubén. Evandro Pavero, aquí vamos a usar nuestro portuguesiño. Dice, en mi región de Concordia, estoy haciendo ya la traducción, de Santa Catarina, Brasil, tenemos agua de poco profundo en los acuíferos de Guaraní, donde el pH ultrapasa los 10. Ay, ¿Qué Dios. opinas y cuál es tu recomendación para mejorar la calidad del agua? Aquí Ah, aprendimos portugués. pero hay que contestar en portuñol. Sí, pues no, dele, dele, pero ya, adelante. Tienes que tener, puedes bajar vía acidificación, puedes usar, no sé qué alcalinidad tenga, o sea, debe ser muy alto en carbonatos. Realmente la acidificación es una forma puntual de poder disminuir el pH.
creo que cualquier inversión que hagas en disminuir el pH, por lo menos a neutro, a 7, te va a beneficiar tremendamente en tu productividad. Seguramente lo puedes hacer vía con ácidos orgánicos. Puedes usar los productos de cobre, o puedes usar algún ácido orgánico de una potencia muy alta, con un pK muy alto. Nada más es importante mantener un monitoreo de pH para saber cuál es la dosis correcta para que tú puedas nivelar. Acordémonos que mientras más carbonatos de calcio, de magnesio existan en el agua, mayor va a ser la resistencia de mover el pH. Esto es como una balanza. A mayor cantidad de carbonatos, pues más alcalina va a estar el agua, el pH va a estar más arriba. Entonces, en aguas donde no hay tanto carbonato, el pH lo puedes mover muy rápido con poca cantidad de ácido orgánico. Pero donde tú tienes unos niveles tan altos de carbonatos que tus pH se van tan arriba, necesitas una mucha mayor cantidad de ácido, porque es la contraparte, o sea, es el contrapeso. Esto de dosificar ácido orgánico, vas a tener que encontrar el punto ideal de cuánto cantidad de producto de ácido necesites para poder moverlo, pero sí lo puedes mover. Definitivamente puedes disminuir el pH usando ácidos orgánicos que tengan pues capacidad, un pK bastante fuerte para que tengas la capacidad de bajar rápido el pH. La siguiente pregunta es de Kerlin Domínguez de Venezuela. ¿Qué lesiones se pueden observar en algunos órganos en caso de toxicidad por manejo de los acidificantes? Pues vas a hacer barridos, úlceras seguramente intestinales y vas a hacer un intestino seguramente barrido, ¿no? Vas a ver una baja retención alimenticia, tránsito rápido seguramente. Mm, en mi experiencia en avicultura, pues eh, hemos visto cuadros de ulceraciones, pero no derivadas de un pH bajo, ¿no? Lo que en mi experiencia me dice que seguramente vas a ver un intestino con un intestino barrido, ¿no? Y eso pues te va a perjudicar. Ok, perfecto. Luego Noel Rodríguez, creo que ya lo respondiste un poco. Dice, en muchos lugares de asesoría se maneja bastante un pH entre 4.2 y 5, pero también hay mucha discrepancia como en este caso. Sí, yo no bajaría de 5. Yo me iría sobre las recomendaciones de las casas genéticas, que son ellos los que conocen sus animales y han hecho N cantidad de estudios buscando la mejora digestiva a nivel nutricional. Creo que el impacto de disminuir el pH tiene que ver más con el aumento de la digestibilidad. Y si ya hay estudios probados que a pH 5,5, que a pH 6 mejoras la digestibilidad de las proteínas, no hay necesidad de ir abajo de 5. O sea, no existe. No necesitamos, porque, a ver, también hay una cosa. Muchas de estas recomendaciones las están haciendo algunos, creo yo, que quienes están queriendo que consumas ácido orgánico. Pero hay una diferencia en querer bajar el pH unas cuantas horas del día, porque meten pulsos en la mañana y después en la tarde vuelves a regularizar el pH otra vez en donde estaba. Entonces, yo creo que el cambio, cuando hablamos de cambio de la integridad intestinal, es hacer un cambio modular constante. O sea, ¿qué tiene sentido? Que bajes el pH a 5, 2 días y luego los otros 4 días de la semana lo vuelvas a poner a 8. Entonces, realmente no es así. Yo pienso que si vamos a hacer un cambio en la calidad intestinal, necesitamos bajar el pH las 24 horas del día, o sea, toda la vida del animal, para que la constante de digestibilidad se mantenga. No nada más unos kilos de alimento, sino todos los kilos de alimento que el ave consuma puedan tener el total de digestibilidad tanto de proteína como del resto de los componentes nutricionales del ave. Ok, nos quedan 8 minutos para la hora y cuarto. Vamos a tratar de contestar la mayoría de preguntas que podamos. Javier Lara, ¿qué método de medición de la potabilidad del agua es más preciso? ¿ppm de cloro o de cloro libre o ORP? Sí, mira, los dos, o sea, nosotros hemos mandado laboratorio aguas con ORP arriba de 650 y no crece absolutamente nada. Hemos mandado al laboratorio agua con un ppm de cloro libre y no crece nada. Entonces, tienen que ir de la mano, por lo que ya hablé hace rato.
no pueden estar uno u otro. Creo que los dos son juntos, no van separados. Ok, vamos a ver. La siguiente pregunta, Noel Rodríguez. ¿Cuál sería el ORP ideal? Cloacas Arriba sucias les, igual, huevos sucios, ya sea por mal manejo de pH o cloro. ¿Qué deberíamos hacer aparte de corregir el manejo? bueno, creo que el ORP ideal es 650, de ahí hacia arriba. Todo lo que sea hacia arriba, pues aumenta más la cantidad de segundos que se va a morir cualquier microorganismo. Si estás en 650, las tablas dicen que se mueren los microorganismos en 10 segundos. Si te subes a 700, 800, pues lo que haces nada más es aumentar y disminuir los segundos en que se muere cualquier microorganismo patógeno. En el tema, nada más que no alcancé a escucharte, Rodolfo, en el tema del huevo sucio, no alcancé a O entender. sea, la pregunta viene así formulada. ¿Cuál sería el ORP ideal? Y luego pone cloacas sucias igual huevos sucios, ya sea por mal manejo de pH o cloro. ¿Qué deberíamos hacer aparte de corregir el manejo? Lo primero que te tienes que enfocar es en que tus tuberías estén totalmente inocuas, porque mucho de lo que hemos encontrado de problemas a nivel de colibacilosis por cloacas sucias tiene que ver con la replicación microbiana que existe en tuberías. Ahí están muchas de los patógenos que se están todos los días desprendiendo y que el ave está consumiendo. Hemos visto un cambio significativo cuando quitamos esa variable del agua dentro ya no va a llegar más, cuando tienes un control importante del agua antes de la caseta o al entrar a la caseta, es importante tener en cuenta que ya no vas a volver a tener una E. coli que va a entrar a tu caseta o cualquier microorganismo que te genere una diarrea. Después de eso, tu tubería sigue siendo el segundo elemento de factor que tienes que controlar, pero cuando tú ya no permites que los microorganismos o todos los bichos que se estén yendo a la caseta vayan a formar parte de esa tubería, poco a poco, a los días que vas limpiando y sanitizando, y como es una frecuencia de sanitización, vas limpiando las tuberías y eso sí te va a generar un cambio a nivel digestivo y obviamente el hecho de que ya no estés metiéndole todos los días una carga de coliformes o clostridios, al final de cuentas a los pollos o a las gallinas, vas a ver unos cambios significativos a nivel de cloacitis. Y esto seguramente te puede ayudar mucho en la reducción de huevo sucio y de algunos temas de diarreas a nivel de camas. Posiblemente vas a ver mejoras en la cama del pollo o posiblemente vas a ver en las excretas de las gallinazas en posturas, vas a ver cambios significativos. ¿Y es por qué? Pues porque obviamente quitaste la raíz del problema. Ok, perfecto. Kerlin Domínguez. ¿Tiempo de retiro de acidificantes en el agua si se necesita aplicar vacunas? En el tema del pH no hemos tenido ninguna contraindicación con vacunas, con clientes que están usando. Lo que sí retiran es el cloro. La cloración la retiran por lo menos 24 horas antes, asegurando que con las tiras de medición se evalúe el primer bebedero y el último bebedero, que ya no exista presencia ninguna, ni de cloro total ni de cloro libre. Pero en el tema del pH, hasta ahorita con la gente que ha trabajado la acidificación, pues no ha tenido la necesidad de retirar el pH. O sea, no hemos tenido contraindicación a menos de que algún laboratorio de vacunas nos diga que si su vacuna está a un pH 6, digamos, no se implante. Yo creo que una ave sana, con un sistema digestivo sano, tiene una mayor inmunidad. ¿Por qué? Porque el órgano más grande del cuerpo es el intestino y es el órgano de mayor capacidad del sistema inmune. O sea, trabajamos mucho en el intestino porque ahí encontramos las respuestas inmunológicas que queremos. Un ave de mejor nivel intestinal tiene mejor resultado de conversión, tiene mejor desempeño, por ende tiene una mejor inmunidad. Entonces, no creo no entiendo cómo puede afectar, pero si hay alguna información que yo no conozca, que algún laboratorio me diga que está contraindicado, pues la tendremos que tomar en cuenta para sugerir y no equivocarnos. Ok, perfecto. Sara Benavides. Dice Sara, yo he medicado con cloro y pH.
pero el pH baja hasta menor de 3.5 y como resultado tengo bajo consumo de agua y a la vez comida. ¿Qué Excelente, recomiendas? excelente observación. Lo que sí es exactamente, o sea, el medicamento seguramente tiene una capacidad de acidificar. Y esto es muy importante porque si tú tienes un control del pH, te puedes dar cuenta perfectamente. Lo que te recomiendo es que sigas haciendo lo que estás haciendo porque estás observando y estás teniendo mediciones, que es la parte más importante. Te felicito porque tienes un control de tu calidad del agua y esto es poco frecuente poderlo estar teniendo. Entonces, yo creo que sí, disminuye la cantidad de ácido orgánico que tengas en el agua cuando metas un producto extra que te baja el pH. Aquí lo importante es que ella está detectando el pH y esa es la parte más importante. Lo puede regular sin ningún Buen problema. punto, Claro, buen punto. excelente. Gracias. Carlos Sánchez, vamos, ya llevamos media hora en preguntas, vamos a contestar un par de preguntas y por favor a los que no nos dio tiempo tenemos unas 10 preguntas más, pero aquí en pantalla ustedes tienen el correo electrónico del doctor Rubén, que estoy seguro que con toda amabilidad él va a tomar Con el mucho tiempo de gusto. poder responder cualquier pregunta directo si no nos da tiempo de contestarlas en vivo. Si no está mi celular Eh, también y pueden y enviarme un WhatsApp y con mucho gusto los tendré ahí a la mano. Entonces vamos a contestar un par de preguntas más. Carlos Sánchez, ¿la medición será continua a lo largo de la parvada desde que inicia o tendrá algunos días sin la medición? Puedes frecuentarlo. Yo creo que cuando te vas enseñando a medir, puedes hacerlo cada tercer día. Lo importante es encontrar tu nivel de control de cloro, porque necesitas una constante. No puedes tener una medición donde un día pones 10 pastillas y el otro día pones una pastilla o dos. La variación de cloro va a cambiar y no vas a poder tener control. Lo importante de tener siempre la misma constante de cloro es que te permite no variar esa cantidad de cloro residual. Entonces eso te puede ir haciendo frecuencia. Nosotros tenemos clientes que cuando inician miden cada tercer día y ya después cada semana, pero no varían el nivel de dosificación de cloro. Ok, perfecto. Nuestra última pregunta, hay 5 preguntas más que rogaría que ahorita en el tiempo tomaran copia del correo del doctor Rubén para que él se las conteste directamente. Esta pregunta dice, a ver, ya la perdí, dice, tratamiento de agua en épocas lluviosas requiere mayor dosis de polímeros y sulfato. Esto baja el pH por debajo de 4. ¿Qué debemos hacer? Pues de entrada, no tomarse un agua abajo de 4. O sea, tienes que buscar una solución diferente para que no se te disminuya el pH. O sea, el ofrecer ese tipo no sé cómo estén haciendo el tratamiento, pero yo creo que tienen que cambiar la forma, tienen que, eh, desconozco por qué estén usando ese tipo de polímeros, pero yo creo que tienen que cambiar. Nosotros tenemos clientes con agua de río que permiten poder meter aguas que guardan en cisternas y que son altamente de mucho material vegetal y que perfectamente se pueden clorar, se pueden filtrar bajando el pH a un nivel constante, pero nunca bajar abajo de pH 5. O sea, la solución, pues Cobra tiene soluciones que pueden revisarlas y creo que les pueden ayudar muchísimo. Y son mucho más económicas seguramente. Última pregunta, mi estimado Rumén. Sí, ¿Qué tan efectivo puede ser tener un filtro de carbono para poder purificar el agua y reducir minerales presentes? todo lo que sea en pro de ayudar a mejorar la calidad del agua es benéfico, concretamente. Si ya lo tienes, úsalo bien y porque hay que ser, no, o sea, los filtros al final de cuentas hacen una función de imanar los minerales, retiran el mineral del agua, pero tarde que temprano hay que limpiar esos filtros. Entonces el mantenimiento juega el papel importante de esas soluciones, pero todo lo que puedan usar para coadyuvar en pro de la mejora de la calidad del agua, bienvenido siempre. Súper, mi estimado Rubén. Vuelvo a insistir a los amigos de que se quedaron sin, siguen entrando preguntas, por favor, por aras de tiempo y obviamente ya mucha gente está abandonando la sala. Ahorita pueden copiar el correo con una foto, pueden capturar el correo de el doctor Ambario. Rubén, muy agradecido, temazo. Esto solo nos da la pausa, la pauta, Gracias, o sea, este tipo gracias. de interactividad que tuvimos
solo nos da la pauta Hay de mucho la inquietud, interés, hay de mucho mucho interés, interés. mucho, Creo mucho, que la mucho. avicultura está cambiando el concepto del agua. Qué Vamos a bueno. buscar maneras de seguir aportando valor en nuestra plataforma Poultry School. Y como mencionamos, en un par de semanas este video va a estar en acceso libre. Y vuelvo a insistir, el doctor Rubén va a estar más que A sus complacido de poder órdenes. responder a sus dudas. Agradecemos tu tiempo, Rubén, Un también a placer, Rodolfo. AGH Nutricional y a Cobra Gracias. Brasil. Y seguimos Gracias. adelante y gracias a todos. Un Gracias. abrazo para todos. Gracias. Buenas tardes. Bye bye. Bye.